Bienvenidos, estoy con Nico Gadano. Nico Gadano es economista de carrera. Sí, de profesión. Y de profesión. Tiene una rama de intereses muy diversas porque va desde temas de hidrocarburos, también fue funcionario en la cartera de Hacienda del gobierno de la Alianza en los 2000. Y vamos a conversar hoy con Nico específicamente sobre su experiencia en los 70s, su experiencia como hijo de padres vinculados a montoneros, o si querés ponerlo de alguna manera a la lucha revolucionaria. No sé, vos me vas a decir mejor cómo se explica eso. Mi idea de conversar con Nico, la verdad que empecé a leer su libro Caja Topper, no lo terminé, está acá. Es un libro que salió en 2016. De 2018. 2018, que es como un poco su búsqueda personal cuando abrió una caja de zapatillas Topper cuando falleció tu vieja. Cuando murió mi mamá, murió de ELA, esa enfermedad Mirá. tan tremenda, y efectivamente, su marido, viudo, que no es mi papá, digamos, su segundo marido, me entregó una caja de zapatillas Topper, que es la que está en la foto, con un montón de cosas que mi mamá había guardado a lo largo del tiempo. Nosotros vivimos en muchos países cuando yo era chico, en los 70s, y ahí encontré un montón de cosas muy vinculadas a algo que marcó a mi familia en mi infancia y en mi primera adolescencia, que es la militancia revolucionaria de mis viejos, especialmente de mi papá. Y que eso nos llevó a la clandestinidad, al exilio, a salir del país, entrar del país. Entonces, bueno, esa caja con todas esas cosas, cartas, fotos, objetos, disparó para mí todo un proceso de reflexión y de conexión con toda esa etapa que terminó en el libro. Te sigo en tu pensamiento y me siento aparte identificado. Digo, es algo que podría haber escrito yo. No por el momento, sino por la forma de escribir. Pero abriste una cosa que no esperabas, da la sensación. No es que vos pensabas, che, voy a tener este archivo. Obviamente tenías reflexiones sobre ese proceso, pero jugás con esta idea de construir una línea del tiempo, medio como que empezás a decir, bueno, pará, puedo hilvanar un relato de lo que me pasó. O sea, no es solo un manchón que me queda en la cabeza cuando tenía 10 años, porque vos tenías 10 años, ya eras grande, digamos, ¿no? Claro, tenía 10 años en el 76, Sí. ¿no? Que fue cuando fue el golpe. Pero bueno, ahí cuento en el libro que yo nací en el 66, en ese verano me quedé con mi mamá y mi hermano, que me lleva 2 años, porque mi papá se fue a Cuba a prepararse militarmente para acompañar al Che Guevara en la Revolución Mundial. Entonces ya desde recién nacido hasta, te diría, cuando volvimos en el año 83 del exilio de México, todos esos años fueron para mí irse, moverse, salir acá, allá, desde Neuquén, mi familia es de General Roca, sí. Buenos Aires, Brasil, Argentina, México, y todo vinculado al impacto de esa militancia de los dos, de mi papá y de mi mamá. Entonces, bueno, creo que todos nosotros la etapa de la infancia, la adolescencia es muy constitutiva de la identidad, ¿no? Y que en algún momento a muchos de nosotros nos agarra esa idea de, bueno, mirar un poco qué fue lo que pasó. En mi caso, coincidió mi vida personal con circunstancias muy complicadas para la Argentina, como fue la violencia política de los 70s y ese pico en la espiral de violencia que es la dictadura, ¿no? Pero después, más allá de esas ideas, en mi vida lo que pasaba es que había trastornos, porque a mi papá lo metieron preso, entonces nos tuvimos que ir a Neuquén, después volvimos en el 73, y después vino la etapa más complicada, que fue la clandestinidad en los últimos meses acá en la Argentina, ya en la dictadura, y el exilio, ¿no? Que son cosas fuertes. Y después algo que yo cuento ahí, que es bastante generacional, que es el desexilio, que para mí fue lo más pesado, lo más difícil. Yo viví muchos años en México y tenía mi vida en México, iba al colegio secundario, tenía mis amigos, empecé a tener novias y de repente prácticamente tuve que volver a la Argentina porque mis viejos, querían claramente volver. La idea era cuando esto se termina tenemos que volver. Y bueno, yo me encontré con una Argentina que salía de la dictadura. Y yo, por ejemplo, iba a un colegio en México donde no se usaba uniforme, era mixto,
Y acá terminé con el blazer azul y una corbata, uniforme, Claro. en un colegio de hombres que se cagaban a trompadas todo el tiempo, antisemitas, el Nacional número 6, Belgrano, ahí en Barrio Norte. Y para mí era como decir, ¿Qué pasó? Me me cagaron. mandaron a una cárcel, Sí, no sí, estoy me en un cagaron. país. Así que fue muy traumático eso. Y, y bueno, y después hice mi vida y también mi proceso respecto a todas las ideas de mis viejos, que son las ideas de ellos, no las mías, ¿no? Se me ocurre como un enfoque más psicoanalítico, de pensar qué le pasa a uno con los viejos en general. A todas las personas le pasa. En el caso tuyo, tus viejos, sobre todo tu viejo, me da la sensación, tenían como una narrativa muy ordenada de qué era el bien, qué era el mal, qué eran las cosas, ¿no? Muy normativa, o sea, muy hasta moral. Sí. Bueno, es que Era difícil, te diría digamos. que los grupos en ese sentido se parecen a cuestiones religiosas, Sí. porque el mundo de las organizaciones revolucionarias era nosotros somos esto y el resto es otra cosa. Claro. El bien está acá. A mí me pasó que en la medida que fui creciendo, fui descubriendo que eso no era tan así. Entonces, en un viaje de fin de año nos fuimos a Cuba, de viaje de fin de año. Estoy hablando en los 80, o sea, Cuba todavía con todo el apoyo de la Unión Soviética, en una situación económica no tan mala. Sí. Pero bueno, ahí fue la primera vez que yo vi que las personas que se parecían a mí, en el sentido que, bueno, a nosotros nos gustaba el rock and roll, Led Zeppelin, los Stones, los jeans, no sé, fumábamos marihuana, o sea, ese era el mundo. Estábamos en contra de los chetos, ¿no? Que en México llaman los fresas. Y en Cuba las personas parecidas a nosotros eran los disidentes, que la policía los perseguía. Entonces ahí fue la primera vez donde me hizo ruido. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía 14 años por ahí. Mirá. Entonces se nos acercaban en La Habana, en Copelia, que es esa heladería donde van todos los turistas, pibes como nosotros decir, che, tenés un cassette de Led Zeppelin, porque acá nos prohíben escuchar Led Zeppelin. Mirá. Y entonces yo decía, pero ¿cómo puede ser? Los que se supone que acá son los malos son los que son como nosotros. Y bueno... Ahí se te empieza a resquebrajar el discurso. Ahí se me empieza a resquebrajar, efectivamente. Vos pensás que yo, cuando nosotros vivíamos clandestinos, mi mamá, si mi papá no volvía a determinada hora, se tenía que escapar y irse a una embajada. Y eso en camino me lo decían, se notaba. O sea, era un clima muy, muy feo. Pero desde el punto de vista de la conciencia política, yo nada, mis viejos eran los buenos y había unos hijos de remil malos militares que nos los querían estaban matar. persiguiendo, claro. Eso era todo. Y lo que teníamos que hacer era sobrevivir. Y bueno, y ese proceso se fue dando, y empecé a tener, no es que yo digo, me enfrenté con mis papás, no estoy peleado con mi papá. Acabo de ir a Neuquén a verlo, estaba grande ya. ¿Cuántos años tienes? 89. Wow. Pero bueno, me permito tener una visión en general sobre el proceso y en particular sobre su participación en organizaciones armadas y con algunas reservas sobre cómo fue eso, cómo se puede ver desde hoy. No es lo mismo verlo en el momento que verlo hoy, ¿no? Después de tantos años. ¿Y vos crees que, se me ocurren 7.000 preguntas, pero vos crees que él cambió su perspectiva, hace una reflexión sobre lo que pasó o más bien él cree que hubo como una especie de injusticia histórica, digamos, que lo que ellos creían era correcto y que nada, que no hay ninguna reflexión que sacar de eso? Y te diría que está más en esta segunda onda, ¿no? Y yo creo que eso forma parte de un proceso que yo me acuerdo que discutía cuando llegó el kirchnerismo, que mis amigos decían, no, pero lo tenés que apoyar por el tema de los derechos humanos. Y yo decía, justamente por eso me parece que es lo peor del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque la Argentina salió de la dictadura, para mí, claramente en una reivindicación de la democracia, del Estado de Derecho, de los derechos humanos, del respeto por las libertades. No con una reivindicación de los militantes versus los militares. Y bueno, en ese proceso se hizo todo lo difícil que fue en los 80s, el juicio de las juntas, las condenas, Semana Santa, o sea, un proceso muy complejo, cuando los militares todavía eran un poder.
Y bueno, eso de alguna manera se revirtió con el kirchnerismo, que en vez de juzgar a los militares desde el punto de vista de la democracia, lo empezó a hacer desde el punto de vista de los bandos. O sea, no, nosotros nos identificamos con los compañeros, con la cámpora, etcétera, y ustedes son el enemigo. Y entonces la cuestión de la democracia, los derechos, el derecho a la vida, que la violencia o el terrorismo o la muerte no es una herramienta de la política, no debe serlo, eso se perdió. Y para personas, me parece a mí, como mi papá, que nunca, él es periodista, abogado, nunca laburó en el Estado, no es que tuvo un beneficio, pero sí tuvo como una especie de reivindicación histórica del lado del kirchnerismo. Y para muchos fue una tentación como irresistible. Decir, no, bueno, la lucha de ustedes ahora continúa. En vez de lo que yo hubiera personalmente preferido, que es, sí, teníamos ideales porque los tenían, queríamos un mejor, pero la verdad que cometimos errores. Y que no es bueno, y es para decírselo a las nuevas generaciones, no sé, el otro día pensaba, ¿no?, que un dirigente sindical te parezca que es corrupto, o que es un burócrata que no responde a los trabajadores, no significa que puedes ir y pegarle un tiro. Y pegarle 33 tiros, porque aparte se burlaban con Rucci y le decían Traviata, que era una galletita que tenía no sé cuántos agujeritos. Hoy sería inconcebible eso, ¿no? Hay muchos dirigentes sindicales, no voy a dar nombres, pero que hoy dirían, la verdad que pero a nadie se le ocurre ir a matarlo. Y menos justificarlo, ¿no? Y menos justificarlo. Eso era una práctica común en los 70s. La violencia estaba como asumida que era una herramienta de la lucha política. Y eso es algo que tiene que quedar completamente afuera en Argentina y que hasta ahora ha quedado afuera. O sea que es un logro de la democracia argentina. Pero para mí, así como todavía espero que haya militares, que no los hay ni los va a haber, que digan dónde están los nietos, o sea, que den alguna información sobre cosas que todavía están abiertas. También quisiera que haya militantes que reconozcan cosas que estuvieron mal. Me fui para ese lado, pero preguntarte cómo se mira al pasado intentando entenderlo. Creo que vos lo haces en tu libro. Sí, yo lo hago. hago. A tu generación, ni siquiera a tu hija, vos decís en un momento, tu hija, ¿cómo no la cargas de una mochila? La dejás vivir su vida más o menos en paz, incorporando de dónde viene, claro, entendiendo de dónde viene, pero dejándola vivir su vida. Sí, y yo en el libro no intenté hacer un ensayo sobre los 70 ni bajar línea, porque simplemente es mi reflexión personal sobre mi vida. Y creo que parte de la forma, lo que vos me contabas del apartheid, es que cada uno lo vive de manera distinta y la memoria se va reconstruyendo de las experiencias de todas las personas. Algo asfixiante del kirchnerismo en cuanto a esta reivindicación es que hay algo que yo padecí después de publicar el libro, que es lo que yo llamo en realidad copié a alguien que usó esta terminología y me gustó, que es los comisarios de la memoria. Mira. Que en Argentina hay muchos. Me acuerdo que hubo una nota que salió en el diario La Capital de Rosario cuando publiqué el libro, que era el gerente general del Banco Central de Macri, que era yo, usa su historia personal para atacar a los organismos de derechos humanos y a la memoria histórica, ¿no? Entonces, y hubo otra gente que me dijo lo mismo, que ¿qué es? No, la memoria de los 70s es esta. Bueno, puedes dar otra versión. Pero bueno, creo que a Argentina le pasa con los 70s y con la dictadura, como pasa con el Holocausto, como pasa en España con la Guerra Civil. Sí. No sé si viste la película de Almodóvar, la última me impresionó negativamente. No la vi. A mí me gusta mucho Almodóvar, pero él en esa película es como que tiene su estética y su narrativa y sus personajes habituales y mete las fosas comunes, los desaparecidos de la Guerra Civil. Y en ese terreno me parece que hace un poco de agua, pero esa es mi opinión. Pero digo, se argentinó, digamos, Almodóvar todavía, tantos años después, tiene la necesidad de tratar ese tema. Entonces, a veces agota ya hablar de la dictadura y de los 70s, pero evidentemente es un proceso que fue muy traumático para Argentina. ¿Crees que hay como un lugar para que esa memoria sea como una paleta más multicolor que lo que fue tal vez en los años kirchneristas? O sea, del 2003 para acá. Ojalá. Yo, por ejemplo, habiendo sido
porque yo no decidí ser militante de Montoneros, o sea, yo era chico. Claro. Y viví experiencias complicadas, tampoco nada muy dramático, porque por suerte mis papás sobrevivieron a la dictadura, Sí. mi familia sobrevivió a la dictadura. El exilio, te vuelvo a decir, creo que la pasé mejor en México como la hubiera pasado acá, Sí. en esos años. Pero, por ejemplo, para mí fue tan importante y en un punto positiva la reacción de la sociedad para con las víctimas de la dictadura que algunas víctimas de la violencia política previa, incluso de la guerrilla, Sí, 100%. están como asfixiadas, no tuvieron espacio. Y no es un tema judicial, yo no sé si es juicios, y tampoco es porque automáticamente cuando uno dice esto es, pero vos querés hacer la teoría de los demonios, no. Ahora, hay víctimas que sufrieron y me parece que no tuvieron espacio, no tienen espacio prácticamente para aparecer como víctimas y que la sociedad los contenga un poco, porque fueron víctimas de un proceso político violento, no de un afano acá en la esquina, ¿no? Y yo creo que para construir sanamente hacia el futuro, todas esas voces también tienen que ser escuchadas. Y no en un ámbito de enfrentamiento, grieta, sino en un ámbito de comprensión, de entendimiento, empatía. Eso nos ha costado bastante todavía. Bueno, forma parte de cómo se formó toda una generación. Sí. Que realmente estaba muy alejada de valores que yo hoy creo que son importantes para nosotros, ¿no? Que son valores más liberales en el sentido de mucho respeto por las libertades individuales, por los derechos humanos, por las personas, por la tolerancia, por el diálogo, por el voto. Esas cosas en los 70 no importaban a nadie. Nadie. Y eso era una cultura política. Y creo que el nacionalismo era un condimento más, ¿no? De todo eso. Yo en muchas cosas, charlo mucho con un amigo y me dice, Argentina siempre se adelanta 10 años a los quilombos, ¿viste? Como que ahora de repente hay inflación en el mundo, ¿viste? El mundo está descubriendo la inflación ahora. Y nosotros decimos, bueno, vení que te vamos a contar. Desde eso de un lado negativo, ¿no? Pero decir, che, igual creo que comunidad a la esfera internacional podemos aportar cosas. El juicio a la Junta puede ser algo que... Es una visión positiva la tuya de la relación de una Es como un comunidad. Nacionalismo no chauvinista. Claro, y es, yo puedo ir al mundo a aportar, Eso. a dar lo mío, que es No, distinto. no el nacionalismo como oposición No el nacionalismo que a los ve valores al mundo liberales. como una amenaza. Porque Exacto. el nacionalismo en general, en lo económico, en lo político, en lo militar, ve al mundo como con reserva, como Es una muy bueno lo amenaza. que decís. Y desde ya que uno... Y bueno, por eso yo soy totalmente, aparte por mi experiencia personal, que fue tan importante en una circunstancia complicada, que un país como México nos reciba como nos recibió. Y lo digo ahora y me emociona hoy, pensar que esto fue hace 40 años. Por eso yo soy completamente abierto y me peleo con los nacionalistas que empiezan a hablarte mal de porque vienen los inmigrantes y... Yo estoy a favor completamente de la inmigración, por supuesto después hay que ver temas jurídicos, pero eso es secundario. Sí. En lo conceptual. Y lo argentino hoy está construido no solamente de la inmigración de nuestros padres, judíos, europeos, sino también de todos los latinoamericanos que viven, trabajan desde hace años acá, y ahora llegan los senegaleses, llegan los coreanos, llegan los que llegan, y así se construye una comunidad, ¿no? Y respecto a lo económico, y por ahí pensando también en las generaciones que como vos, es duro porque la Argentina es como un fracaso en lo económico permanente en los últimos años largos. Pero pensando en la dictadura y en el 24 de marzo, también es importante decirle a las generaciones más chicas que pudimos superar eso. Yo creo que hay muchos de los nuestros... O sea, o el problema de tu relato, del de Nico o del de muchos que dicen, che, cuestionemos el mainstream kirchnerista, ¿no? Hay como un cuestionamiento al, che, el mainstream kirchnerista es mentiroso, o hay una parte que omite, que para muchos también es como, funciona como la negación de que igual hubo violencia, que creo que no lo negás vos, digo, pero para mucha gente se encaravana en esa agenda y se lo olvida. Como decir, che, hubo un gobierno militar, fruto de unos 20, 30 años muy conflictivos de la historia argentina anteriores, que digo, gente sufrió distintas violencias. No sé, en el caso de mi familia, yo tengo
historia de una persona vinculada al Instituto de Minoría que sufrió la persecución de la AAA. Y que es una violencia muy previa a lo que fue la violencia de la dictadura del 76 al 82, 3, hasta la vuelta democrática. ¿Cómo no? Creo que hay muchos que se encaravanan en omitir que los milicos hicieron cagadas, ¿no? Entonces, bueno, pero acá estos tipos, ¿viste? Sí. Hay que cuidar ese fino para mí en mucha gente. No creo que es el cambiemmismo liberal, ¿no? El que me parece que pertenece a la tradición que pertenecemos nosotros, pero sí en esta especie de resurgimiento de la derecha en Argentina, esta especie de minarquismo, liberalismo de derecha, anarcocapitalismo, no sé cómo miércoles está, pero que hay un filo, que empieza a haber esta argumentación medio reivindicativa hasta de Claro, eso. que eso por supuesto yo no lo comparto y creo pero que forma parte de los procesos cuando se radicaliza y cuando los comisarios de la memoria, los organismos de derechos humanos se alinean con un partido político, bueno, Surgen de otras alguna cosas. manera surgen otras cosas y desde ya es importante para mí decirlo. O sea, el hecho de dar espacio a la discusión de la violencia política previa, como decías, de la AAA en el marco de un gobierno constitucional y de la propia violencia de las organizaciones guerrilleras que mataron a mucha gente. Eso no significa ni equiparar ni menospreciar lo que significó el terrorismo de Estado, desde las Fuerzas Armadas, represión ilegal, secuestro de chicos, o sea, una cosa que es inconcebible, inconcebible lo que sucedió. Pero es importante entender cómo la sociedad argentina llegó a eso y a creer que eso podía ser una solución para resolver un problema. Entonces, de nuevo, pensando en el futuro, quizás por lo traumático de ese episodio, eso se superó. Tenemos que cuidarlo porque tampoco hay que creer que la garantía es que eso no vuelve. ¿Por qué no vuelve? Vemos ahora en el mundo cosas que están pasando que mucha gente decía, no, nunca puede haber una invasión a un país europeo. ¿Cómo va a pasar eso? Pasa. Entonces, ese es un activo que tenemos que cuidar, valorarlo como activo y cuidarlo. Y por ahí construir también para resolver tantos otros problemas que tenemos sobre la base de ese aprendizaje y cuidando de que esta grieta no genere una reacción antisistema o anticonsenso. o conservadora y antidemocrática, antiliberal, más allá que se digan liberales, ¿no? De decir, bueno, al final estuvo bien porque se solucionó un problema. Te cierro con esta pregunta, ¿cómo pensás que entender mejor el pasado nos puede ayudar para pensar el futuro? A mí, por mi historia individual y porque me gusta, yo creo que siempre, nunca terminás de entender el pasado. Me parece que ni como persona, ni como sociedad. A mí mucha gente me dice, no, bueno, con el libro que escribiste ahora estás como si fuera un proceso de sanación. No, estoy igual de chopercha que antes o no. Pero el proceso en sí, bueno, es una construcción. Entonces, y es permanente, no es que uno entiende algo de repente, como persona y pienso que como sociedad. Se le viene la luz. Porque aparte la historia cambia todo el tiempo, cambia, se procesa y cambia. El proceso continuo de revisión histórica y de discusión sobre el pasado no tiene que ser percibido como algo, qué pesado, no, hablemos del futuro, hablemos de todo. Y un pasado más hablado también nos va a ayudar a un futuro más sano, más abierto, que es lo que queremos, ¿no? Más aireado, diría yo. Y que no haya huevos de las serpientes que estén ahí latentes, ¿viste? Y que de repente coincidan con algún liderazgo medio mesiánico, medio difícil, y esa es la peor combinación que nos puede pasar. Gracias, Nico, me gustó esto como cierre. Gracias a vos. Bueno, y gracias a todos por estar mirando ahí. Nos vemos la próxima.